Hola, ¿cómo están? Yo soy Alma Celina, de la página de la esposa del pastor. Vamos a seguir con nuestro estudio de mujeres no tan conocidas de la escritura. Y en esta ocasión les voy a hablar de 4 mujeres juntas, un grupo. Les voy a hablar de las hijas de Felipe. Las hijas de Felipe son mencionadas en Hechos 21, en 8 y 9, los versículos 8 y 9. No sabemos gran cosa de ella, sabemos un poquito más de su papá. ¿Quién era Felipe? Felipe fue uno de los 7 varones que fueron elegidos por el Espíritu Santo para ser los primeros diáconos de la iglesia. ¿Se acuerdan de aquel momento, aquel incidente en el cual los apóstoles pues empezaron a quejar de que no podían hacerlo todo? O sea, de que no podían dirigir espiritualmente a la congregación, que además estaba creciendo a pasos agigantados, y encima tener que ocuparse de las cuestiones administrativas de ello, de servir las mesas. O sea, de estar viendo a quién se le ayudaba, vaya, todas las labores administrativas del hecho de tener una comunidad tan grande, y que además en ese entonces la iglesia primitiva, como lo leemos, muchas veces vivían juntos en grupos grandes, comían juntos en grupos muy grandes. Entonces ya se estaba volviendo una cuestión pues que se les salía del control, se salía del control de 12 personas nada más. Así es que ellos oran y el Espíritu Santo les señala a 7 varones, entre los cuales estaba Felipe. Sí, este señor, Felipe, el hermano Felipe, tuvo 4 hijas. La Biblia no nos menciona su nombre, no nos dice cómo se llamaban, ni qué edad tenían, ni nada. No conocemos nada sobre ellas. De Felipe no mencionan esposa, así es que probablemente Felipe haya sido viudo para el momento en el que lo conocemos nosotros, en este momento de la historia. Lo cual hace de Felipe entonces un hombre muy admirable. Y les voy a decir por qué. Porque un hombre solo, con 4 hijas, que además de repente puede ser una posición hasta un poquito incómoda por la cuestión de, vaya, ¿no? De él ser varón y tener a 4 y luego 4 hijas, y haber criado a sus hijas, a verlas, o sea, que ellas lo siguieran en su fe. Recordemos que aquí lo más probable en este momento es gente que se va convirtiendo, estamos en Hechos, en la época de la iglesia primitiva. Entonces probablemente Felipe se convirtió y sus hijas lo siguieron. O sea, no fue tanto a lo mejor que Felipe las haya criado en la fe. Lo más probable es que ellas hayan decidido su conversión, que ellas hayan aceptado a Jesús en su corazón. Pero evidentemente esto debe de haber tenido mucho que ver con el testimonio de su papá. Entonces, vaya, Felipe debe de haber sido un hombre admirable. Pero ahora sus hijas deben de haber sido mujeres extraordinarias. Y les voy a decir por qué. Porque sus hijas son de las pocas mujeres que se mencionan en el Nuevo Testamento, que tenían un papel activo en el servicio a Dios. Y un papel activo súper importante. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que las hijas de Felipe profetizaban. Las 4 profetizaban. ¿Qué quiere decir? Que las hijas de Felipe hablaban de parte de Dios. En este momento de la historia, la profecía ya no tiene que ver tanto con... O sea, los profetas cambiaron, el rol del profeta cambió, y ya no era un rol como el del profeta del Antiguo Testamento, en donde como casi no se tenía escritura, pues se iban escribiendo los libros. Como casi no se tenía escritura, Dios hablaba a través de los profetas, pero hablaba de una manera, hablaba sobre acontecimientos, sobre cosas muy puntuales. Que si un rey se iba a morir, que si desobedecían a Dios iban a irse al exilio, que si lo obedecían los iba a regresar, que si iba a destruir una ciudad. O sea, cosas muy puntuales, eventos específicos, sobre todo, eventos específicos. Y eso sí, la constante de todos los profetas siempre fue el llamado al arrepentimiento. Eso sí siempre fue constante. Pero ese tipo, digamos, de profecía, ese tipo de profeta, se nos dice que se cerró con Juan el Bautista, que Juan el Bautista fue el último profeta de su especie, de su clase, ¿no? Entonces ahora en el Nuevo Testamento, ¿qué son los profetas? ¿A qué se refieren a los profetas? Los profetas son personas que también hablan de parte de Dios, pero ya no hablan en cuestiones así, en cuestiones o sea, ya no se dirigían al pueblo hablándoles de cosas específicas. ¿Por qué? De eventos específicos. ¿Por qué? Porque ya no estaba hablándoles solamente al pueblo de Dios y a lo que le interesaba a una comunidad, que era la comunidad judía. En este momento los profetas le están hablando y se están dirigiendo a la iglesia. Y la iglesia está conformada por muchísimas personas de muchas nacionalidades, de muchas comunidades diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora la profecía se centra más en
el comunicarle a la gente cómo es que Dios espera que conduzcan sus vidas, ¿sí? O sea, en enseñanza respecto a la vida diaria, en enseñanza sobre doctrina, obviamente, sobre la doctrina que el Señor espera que nosotros aprendamos y cumplamos y respetamos, pero también, y eso involucra él, perdón, cómo nos dirigimos, cómo nos conducimos como cristianos en la vida diaria. Ese es el rol del profeta del Nuevo Testamento, ¿sí? Y entonces resulta, y con estas mujeres podemos ver que el rol del profeta, el poder profetizar, no era únicamente un don que fuera otorgado a varones, también a mujeres, y este es el ejemplo más grande. Y además eran 4, o sea, para que no les quede lugar a dudas, de que fueron 4, ¿sí? 4 mujeres que Dios usó enormemente para poder hablar con su gente. Recuerden que con su gente, con su nueva gente, ¿sí? Con su nueva gente, con este nuevo pueblo, con esta iglesia nueva que se estaba levantando, y usó a estas mujeres, ¿no? Probablemente ellas sabemos, vaya, siempre debemos de tener bien en claro que la Biblia no se contradice, la Biblia se complementa. Entonces podemos entender, creo yo, que debido a las restricciones sobre hablar delante de la congregación que da Pablo, cuando Pablo dice que las mujeres no deben enseñar a varones y que una mujer no se debe enseñorear de un varón, podemos entender que probablemente las hijas de Felipe se dirigían a mujeres, o sea, que hablaban a mujeres. Entonces, vaya, a lo mejor puede ser que ellas son las que hayan iniciado lo que para ahora nosotros es el ministerio de damas, el ministerio de mujeres, las mujeres que le predican a otras mujeres, que les enseñan a otras mujeres, eso, les decía yo, cómo vivir la vida cristiana, qué es lo que Dios espera de nosotras como hijas suyas. Probablemente ellas iniciaron este ministerio, ¿sí? Probablemente ellas lo empezaron. La Biblia, bueno, también nos dice, Felipe después tuvo un llamado misionero, él anduvo también viajando, probablemente sus hijas lo hayan acompañado, porque además también, repito, nos mencionan las hijas de Felipe y no nos menciona que las hijas, no se mencionan esposos, no se mencionan hijos. Entonces probablemente las hijas de Felipe hayan acompañado a su papá en sus viajes misioneros, siguiendo, o sea, cumpliendo esta labor de ser ellas la voz de Dios delante de las mujeres, en cuanto a lo que Dios pide de las mujeres, a lo que Dios espera de las mujeres. Obviamente estas 4 mujeres deben de haber llenado de orgullo el corazón de su padre, deben de haber sido evidentemente la mejor recompensa que pudo haber tenido Felipe. Imagínense, no solo tener una, sino que sus 4 hijas le sirvieran a Dios y que Dios las haya estado usando de esta manera tan extraordinaria, de esta manera tan enorme. Es que era enorme, era extraordinario el papel que las hijas de Felipe jugaron en la creación de la iglesia nueva, ¿no? Y la gran enseñanza que nos dejan las hijas de Felipe, enorme enseñanza que nos dejan las hijas de Felipe, es que las mujeres podemos servir en cualquier ministerio de la iglesia. La única excepción es el pastorado. Eso ya lo hemos hablado N cantidad de veces, lo hemos mencionado, por eso esta página se llama La Esposa del Pastor, ¿sí? Y es lo único para lo cual Dios no llama a mujeres, pero de ahí en más, ahí sí, hermana, de veras te insto, te animo a que si el Señor te ha llamado para cualquier ministerio, cualquiera, enseñanza, evangelismo, cualquiera, o sea, cualquier ministerio que haya dentro de la iglesia, lo puedes cumplir. Si tú en tu corazón has recibido confirmación del Señor de que Él te está hablando y de que Él te quiere usar en tal o cual ministerio, defiende tu ministerio, defiende tu llamado, ¿sí? Dios no solamente nos quiere en casa cocinando y lavando. Ojo, no lo estoy, o sea, no solamente nos quiere ahí, porque no se trata tampoco, y eso ya lo hemos comentado en varias ocasiones, siempre tenemos que recordar que nuestro ministerio principal, prioritario, es nuestro esposo, nuestra familia y nuestro hogar, ¿sí? Dios siempre va a querer que esas 3 cosas estén siempre primero y en ese orden. Pero después de estas 3 cosas, ¿sí? Si el Señor te llama para la 4ª, que es un ministerio activo en la iglesia, adelante. Y no permitas
que te coarten y no permitas que te lo nieguen y no permitas. A veces, a lo mejor me estoy viendo un poquito revolucionaria, pero creo que a veces hay que recordarle a los varones que en la iglesia las mujeres podemos hacer más que vender comida los domingos para juntar dinero para la iglesia o que hacer la limpieza del templo. ¿Sí? Las mujeres también podemos ser llamadas para otras cuestiones, para cuestiones espirituales. Las mujeres también logramos una madurez espiritual, las mujeres también logramos un crecimiento espiritual y el Señor también nos llama a ejercer un liderazgo espiritual hacia otras mujeres, esa parte, o sea, entendiendo esa parte, entendiendo y teniendo perfectamente clara esa parte de que somos mujeres a mujeres, mujeres dirigiéndonos a mujeres, no hay límites para las mujeres dentro de la iglesia. Entonces, sigamos el ejemplo de las hijas de Felipe, que fueron usadas de una manera tan importante y tan extraordinaria como fue comunicar directamente la palabra de Dios en un momento en el que la Biblia todavía no existía, ¿sí? Entonces, si Dios las usó a 4 mujeres para un ministerio, para una función tan importante, ¿por qué no nos va a usar a nosotras para cualquier otra cosa que a Él le plazca? Acuérdense, excepto ser pastores. Bueno, pues espero que les guste, espero que les sea de edificación, espero que las haga pensar, que las haga razonar, que las haga meditar estas mujeres, que las haga meditar y que las hagan ser valientes, porque obviamente yo creo que ellas se deben de haber enfrentado a oposición. No creo que haya mucha gente, que a muchos varones les haya encantado la idea de que Dios les hubiera comunicado palabra directa a ellas, no creo. Entonces, hay que ser valientes y obedientes como las hijas de Felipe. Si el Señor te ha dado un ministerio, tú cumple tu ministerio sin importar la oposición que tengas, sin importar las caras que te hagan, sin importar que haya algún varón al que no le parezca, ¿sí? Tu obediencia primaria tiene que ser siempre a Dios. Entonces, hermanas, fuertes, valientes, decididas y obedientes como las hijas de Felipe. Bueno, pues cuídense mucho, Dios les bendiga. No salgas de tu casa si no tienes que salir, todavía no estamos del otro lado, ¿sí? Dios les bendiga. Acuérdense, por favor, nos pueden ver, nos encuentran en las diferentes redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube y en Telegram. Y en todos lados nos pueden encontrar como La Esposa del Pastor. Si nos estás viendo a través de YouTube, pícale a la campanita para que te avise cada vez que subimos un video. Y en todas las demás redes sociales, activen sus notificaciones para que puedan saber cada vez que subimos algo, no solamente videos, ¿sí? Cuídense mucho, Dios les bendiga. Yo soy Alma Celina, la esposa del pastor. Bye.